Gracias, presidente. Bueno, saludamos el acuerdo transaccional y explico por qué. Esta era la defensa de nuestras enmiendas. Evidentemente entendemos que la moción que presentaba el Partido Socialista dentro de las tres figuras investigadoras que recoge la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, predoctorales, contratos de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Investigación y contratos de investigadores distinguidos, entendíamos que pretendía desarrollar la figura no desarrollada, que era la central, el contrato de acceso al sistema. Bien, es imposible dotar de garantías laborales, es imposible dotar de garantías una figura investigadora cuando todo el sistema a su alrededor estaba desmontado. Y estaba desmontado porque la Ley de Ciencia no se ha desarrollado desde su aprobación en el año 2011, quedaban muchos retos alrededor y no se estaba realizando porque las dotaciones presupuestarias no eran las adecuadas. Parecía que había poco interés y lo entendemos con un gobierno que basaba nuestro sistema productivo en sectores de servicios, burbujas inmobiliarias y sectores de escaso valor añadido. Lo entendemos, pero creíamos que nos hacíamos trampas cuando no incluíamos todo lo que debe rodear de garantías a la figura. Hablar de derechos laborales es cierto que es imprescindible para incorporación del talento investigador, era imprescindible para hablar de garantías laborales y de consolidación de los profesionales a nuestro sistema. Les voy a poner un ejemplo. Esta misma semana la Asamblea de Investigadores de Compostela ha anunciado movilizaciones y ha anunciado huelga, primero por vulneración de derechos laborales y por vulneración y continuos ninguneos del derecho de sindicación y la representación de sindicación de los trabajadores. Entenderemos que esto no es solo competencia de la Universidad de Compostela, sino que son dos cuestiones en materia también de actuación del Gobierno central. Lo hacen porque ahora mismo las investigadoras FPU y FPI, la diferencia entre lo que perciben y la diferencia entre lo que dice la tabla de salarios es ya de 1.000 euros por debajo de lo que deberían estar cobrando. Las investigadoras, dentro de estas convocatorias superiores, están cobrando menos que el personal de apoyo a la investigación. Estos son razones suficientes para repasar qué estamos haciendo. Pero quedaban otros retos. Quedaba el reto de cambiar y ayudar a cambiar el modelo productivo también desde las inversiones en ciencia, de establecer marcos adecuados de relación con el sistema privado y de responder además a las nuevas realidades autonómicas. Quedaba incluir el derecho a la carrera profesional evaluable para el conjunto de las funciones de investigación y estos son, por lo tanto, los retos que tenemos por delante. Tenemos plantillas envejecidas, tenemos plantillas que necesitan de un espacio de feminización, tenemos plantillas profundamente masculinizadas y permítame que me detenga en el gran reto, en un reto que es común a todos los sectores productivos y es el reto de que vuelvan todas las personas que han tenido que marcharse. Independientemente de su formación o no, esto es un reto común que también las investigadoras comparten. Esta es la denuncia que hacen las propias investigadoras desde el extranjero, la imposibilidad de volver, la imposibilidad de retorno, porque no se crean plazas, porque tenemos una descompensación total entre las tesis, entre los doctorados y entre las plazas que se crean para fijar el talento dentro de nuestro sistema de investigación y porque además los planes de retorno no están siendo efectivos. Creo que merece especial atención lo que reclaman también las investigadoras desde el ámbito hospitalario. La Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios hace un trabajo no solo densísimo, sino tremendamente documentado y con propuestas rigurosas en torno a su incorporación al sistema, en torno a la necesidad de presupuestar de una forma diferente y de dotar de más presupuestos la estrategia. Esto es lo que están reclamando. Se les negaba hasta este momento siquiera el contacto y, por lo tanto, pedimos también al grupo proponente a través de esta moción que si tiene alguna posibilidad, y entendemos que sí, porque también son el partido que sostiene al Gobierno, que den la vuelta a esto. Es
imprescindible que el talento en investigación hospitalaria se consolide dentro de nuestro sistema. Y voy terminando porque se me termina el tiempo. Hemos acordado un aumento de 273 millones en el acuerdo firmado entre el Gobierno y Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea. Pedimos que se ejecute, pero ojo, no estamos ni cerca de los niveles que nos habíamos marcado para 2020. Y termino, presidente. Venimos de un modelo productivo que impulsa el sector de servicios y las actividades de valor añadido. Será imprescindible que el impulso a la ciencia, a la investigación, a la innovación sea el motor de un modelo social y de un modelo económico más justo, más sostenible y de futuro. Queremos el retorno de todas las que se han marchado.